De hoy vamos a ver el punto 5, excepto el A de rectas que lo vemos en el siguiente vídeo. Siempre que veáis un vídeo tenéis que tener el libro abierto para contextualizar lo que vemos en el vídeo con lo que hay en el libro. Vale, entonces lo que vamos a ver hoy son propiedades afines. Afines significan puntos, rectas, planos, etc. Luego, como planos no hemos visto rectas y puntos, lo que vamos a ver es cómo se relacionan los puntos y las rectas, es decir, su posición relativa. Entonces, punto con recta. Posición relativa entre punto y recta. Pues solo hay dos posiciones. O el punto está en la recta o el punto no está en la recta. Es decir, el punto pertenece a la recta o el punto no pertenece a la recta. ¿Cómo se escribe eso matemáticamente? Así, con esta especie de E, ¿vale? O la E tachada. Esto significa que P, punto P, pertenece a R o que P no pertenece a R. ¿Cómo voy a saber algebraicamente, analíticamente, si un punto está en una recta o no? Pues ya os lo dije en la anterior clase. Si un punto pertenece a una recta, el punto cumple las ecuaciones de la recta. Es decir, cuando meto el punto en la ecuación se cumple. Por ejemplo, si yo tengo esta recta R y este punto, para comprobar si el punto pertenece o no pertenece a la recta, meto las coordenadas del punto, meto el punto en la recta y veo si cumple la ecuación. Entonces, donde hay una X meto un 0, donde hay una Y meto un menos 1 y veo si la ecuación se cumple. 3 por 0 menos 1 más 1 es 0. ¿0 es igual a 0? Sí, luego se cumple la ecuación. Luego P pertenece a R, a la recta. ¿Qué pasa? Si P no pertenece a la recta, entonces no cumple la ecuación de la recta, es decir, cuando meto P en la ecuación, la ecuación no se cumple. Por ejemplo, si yo tengo la misma recta, pero cojo este punto, el 1, 1, si meto el punto en la recta, es decir, si cojo la coordenada X y la meto en la coordenada X, cojo la coordenada Y y la meto en la coordenada Y, esta ecuación no se cumple. Lo vemos. 3 por 1 más 1 más 1. Esto es 3 más 2 igual a 0, 5 igual a 0, 5 no es igual a 0, luego no se cumple la ecuación. Luego P no pertenece a R. Estas son las dos únicas posiciones relativas que existen entre punto y recta. Ahora vamos a ver, solo nos quedaría, como no hemos visto planos, solo nos quedaría ver rectas consigo mismas. Porque un punto con un punto no se pueden relacionar, o son el mismo, entonces tienen las mismas coordenadas, o no son el mismo, luego no tienen las mismas coordenadas, es obvio, pero las rectas sí que se pueden relacionar consigo mismas. Es decir, vamos a ver la posición relativa entre recta y recta. Hay tres posiciones, o son secantes, o son paralelas, o son coincidentes. Esto es segurísimo que lo habéis visto en primaria, incluso. Secante significa que se cortan solo en un punto. Paralela significa que no se cortan en ningún punto, es decir, que no se tocan. Y coincidentes, que se cortan en infinitos puntos. Es decir, en todos. Se cortan en infinitos puntos. Yo puedo sacar infinitos puntos en los que estas dos rectas se cortan. ¿Una recta puede cortarse en dos puntos? No. Porque si se cortan dos puntos, se cortan todos, porque una recta está definida por dos puntos. Si dos puntos de una recta coinciden, entonces son la misma recta, porque recordad que una recta viene determinada por dos puntos. Luego, si esos dos puntos pertenecen a las dos rectas serán la misma. Luego, solo tenemos estas tres posiciones, o un punto, o infinitos, o ninguno. Vale, vamos a centrarnos primero en secantes. Si son secantes, sus vectores directores son distintos. Si sus vectores directores son distintos, sus pendientes son distintas, ¿no? Por ejemplo, la pendiente del verde sería la tangente de este ángulo
y la pendiente de la roja sería la tangente de este ángulo. Como son ángulos distintos, la tangente es distinta. Si las pendientes son distintas, entonces si yo tengo la ecuación general de dos rectas, por ejemplo, estas, de aquí, por ejemplo, con números, la S, ¿qué vector director tendría? 8 menos 3 o menos 8, 3. Luego la pendiente sería la coordenada Y entre la coordenada X del vector director, 3 menos 8. De la recta S, aquí me he equivocado, esto está al revés. De la recta S sería 2 menos 2, 5 o 2 menos 5, el vector director. Luego la pendiente sería la coordenada Y entre la coordenada X, 5 entre menos 2. ¿Veis que las pendientes son distintas y los vectores directores son distintos, no son proporcionales? Luego, estas dos rectas son secantes. Una forma más rápida de verlo es, si los vectores directores son distintos y si las pendientes son distintas, eso significa que la relación, porque la pendiente es la relación que hay entre las coordenadas del vector director. Es decir, la relación que hay, cuando digo relación digo división, es lo mismo en matemáticas. Es decir, la pendiente es la relación que hay entre las coordenadas del vector director, es decir, la relación que hay entre los coeficientes de la ecuación general. Luego, si las pendientes son distintas y si las pendientes son distintas, eso significará que la relación entre los coeficientes de la X y la Y son distintos. Es decir, si yo pongo R de esta forma general y S de esta otra forma general, como las pendientes son distintas, si yo hago A entre B para sacar la pendiente de R y A entre B' para sacar la pendiente de S, esto no puede coincidir. Es decir, esta relación entre A y B no puede ser la misma aquí que aquí, porque si fuese la misma relación, las pendientes coincidirían. Pero si esto no es igual, entonces, si yo divido A entre A' y B entre B', esto tampoco es igual. ¿Sí? Vale. Luego, para ver rápidamente si dos rectas expresadas en su ecuación general son secantes, basta con dividir A entre A', B entre B' y ver que eso no es igual. Por ejemplo, si os vais al libro, aquí, a ver si me deja ubicarme. Bueno, aquí tenéis ejemplos de cada una de las situaciones que vamos a ver. Entonces, en la secante, veis, nos dan dos rectas en ecuación general. ¿Qué hace para comprobar que son secantes? 3 entre 5, 3 quintos, no es igual a 8 entre menos 6. Como no es igual, ya estas rectas no son secantes. Aprovecho para recordar, que esto ya sí que lo visteis en otros años, que un sistema de ecuaciones en realidad es la intersección de dos rectas en ecuación general. Es decir, lo que estoy teniendo en un sistema de ecuaciones es dos rectas en ecuación general que al dibujar la primera y la segunda, las soluciones de este sistema van a coincidir con los puntos de corte en la gráfica. Vale. Vamos a las paralelas. Las paralelas tienen vector director igual, ¿no? Esto lo definí el primer día. Dos rectas paralelas tienen el mismo vector director. ¿Qué significa tener el mismo vector director? Como hay infinitos vectores directores, lo que tienen en común todos esos vectores directores es que son proporcionales. A veces es difícil o no vais a poder encontrar la
constante de proporcionalidad. A veces sí que es fácil, por ejemplo, en el vector 1, 2 y el 2, 4, se ve claramente que la constante de proporcionalidad para pasar de uno a otro es 2, he multiplicado por 2. Luego esos dos vectores son directores de la misma recta, pero hay veces que no vais a ser capaces de encontrar la proporcionalidad. Entonces, si dos rectas son paralelas, tienen el mismo vector director. Es decir, tienen la misma pendiente, ¿vale? Esta recta y esta recta tienen la misma pendiente porque, si veis, tienen el mismo ángulo. Mirad. Esta de aquí tiene este ángulo, que es el mismo que este, ¿vale? Luego tiene la misma pendiente. Vale, entonces vamos a utilizar el razonamiento de antes. Si tienen la misma pendiente, tienen la misma relación entre las coordenadas del vector director. Es decir, tienen la misma relación entre los coeficientes de x y los coeficientes de y. Es decir, tienen la misma pendiente, por lo tanto, la relación entre los coeficientes, que son lo mismo que las coordenadas del vector director, coinciden. Luego, decir esto es lo mismo que decir que si yo divido A entre A' y divido B entre B', esto va a coincidir, ¿no? En el libro, en este caso, veis, tenemos estas dos ecuaciones generales de dos rectas distintas. Entonces lo que hace es 1 entre 1 es igual a 2 entre 2, 1 entre 1 es 1, 2 entre 2 es 1, por tanto estas dos rectas tienen el mismo vector director. En el caso de coincidentes, dos rectas coincidentes, que se cortan en infinitos puntos, tienen el mismo vector director también, por lo tanto todo esto va a ser igual. Como tienen el mismo vector director y además la misma pendiente, porque las dos rectas tienen esta pendiente, también van a cumplir todo lo que hemos dicho antes. Luego, si las dos cumplen esto, ¿cómo vamos a saber cuándo una recta es paralela y cuándo dos rectas son paralelas y cuándo coincidentes? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia estará en el término independiente, en C. Por ejemplo, si yo tengo estas dos rectas tienen la misma proporción, bueno, se ve mejor en esta. Tengo estas dos rectas. Entonces, estas dos rectas tienen, si yo hago 4 entre 2 y 2 entre 1, me da 2, ¿no? Es decir, tienen la misma relación. Pero si nos fijamos superficialmente, esta recta y esta son la misma. Esta está multiplicada por 2 para llegar a esto. Esto es como cuando nosotros estamos resolviendo una ecuación, ¿vale? Si yo, por ejemplo, os pido resolver esta ecuación, x cuadrado, 2x cuadrado más 8x más 4 igual a 0. Vosotras y vosotros lo que haríais para resolver esta ecuación sería dividir entre 2, ¿no? Dividir entre 2 y os quedaría esta. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Estáis tomando una ecuación exactamente igual, una ecuación de una, en este caso, como es al cuadrado, es una parábola, de una parábola que es exactamente igual. O sea, cuando yo una ecuación la multiplico o la divido por una constante, eso que obtengo es representa la misma gráfica. Luego, si esto y esto es la misma recta, ¿qué es lo que le pasa al coeficiente? Si yo de aquí a aquí he multiplicado por 2, de aquí a aquí he multiplicado por 2, de aquí a aquí he multiplicado por 2, estas dos rectas son la misma. Luego, cuando los coeficientes, es decir, cuando el término independiente cumple la misma relación que cumplen los coeficientes de la x y la y, entonces son coincidentes. ¿Ves? Estas dos rectas son coincidentes porque yo puedo encontrar un numerito que al multiplicarlo por todo me da esta. Por tanto, son coincidentes.
En este caso, yo veo que de aquí a aquí he multiplicado por 2, de aquí a aquí he multiplicado por 2, pero de aquí a aquí, si yo multiplicara por 2, me tendría que dar 6 y me da menos 1. Luego, esta recta, no se puede, los términos independientes no cumplen la misma relación que cumplen estos coeficientes. Luego, esta recta y esta recta no son la misma. Luego, como tienen el mismo vector director, tendrán que ser paralelas. Así, si C entre C' cumple la misma proporción que A entre A' y B entre B', entonces serán coincidentes. Si no se cumple esa relación, serán paralelas. Entonces, acabamos ya con un súper resumen que es: para ver que dos rectas son secantes, divido los coeficientes a el coeficiente de la x y el coeficiente de la y. Si son distintos, entonces son secantes. Para ver que son paralelas, si coinciden al dividir A entre A' y B entre B', entonces tienen el mismo vector director. Pero si el coeficiente no coincide, si la relación no coincide, entonces son paralelas. Si sí que coincide, entonces son coincidentes. ¿Vale? Si os vais aquí, vais a poder ver claramente que si yo aquí divido A entre A', B entre B', no coincide, luego ya son secantes. Aquí coincide A entre A', B entre B', que esto da 1, pero menos 4 entre 1 no da 1, luego esta es paralela. Y en este caso, 1 entre 3 menos 2 entre menos 6 y 2 entre 6, todo es un tercio. Luego son coincidentes porque todo coincide. De aquí a aquí lo que he hecho ha sido multiplicar por 3. Vale, pues para casa estos ejercicios, que son los que tenéis que hacer acompañados con este vídeo para ver si habéis entendido el contenido que acabo de dar. Adiós.